Gloria a Dios. Mi hermano Juan se estaba riendo. ¿Usted le sabía la plomería, hermano? No, no, agarrar la pala. Bueno, gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Así como estamos, hermanos, busquen su Biblia, el libro de los Hechos, Hechos capítulo 22. Gloria a Dios. Hechos capítulo 22. Qué hermoso es ver a los hermanos en la casa de Dios. Gloria a Cristo. Hechos capítulo 22 y verso 10. Cuando lo encuentre puede decir un amén. Y dije, ¿qué haré, Señor? Diga conmigo, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Así dice tu Biblia, hermanos. Aleluya. And I said, what shall I do, Lord? Aleluya. ¿Qué tengo que hacer? En este año, hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos cuando encontramos el plan de Dios para nuestra vida. El día que Él te salvó, ese día Él comenzó un plan para ti, un propósito para ti. The day that you got saved, that day God had a plan for you. Y el apóstol Pablo aquí está dando testimonio de su conversión. The apostle Paul is testifying of his conversion here in chapter 22. Y está él diciendo lo que le aconteció cuando él iba en el camino de Damasco. And he's talking about what happened to him when he was going in the road to Damascus, when he had that encounter with Jesus. Y él está hablando cuando él estuvo el encuentro con el Señor. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo tuvo un encuentro usted con el Señor? Yo tuve mi encuentro, aleluya, gloria a Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, ahí vemos cuando él tuvo este encuentro con Cristo. Y dice el verso 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahí fue cuando Cristo lo alcanzó, ¿verdad? Y dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermano, si usted el día que fue salvo, el día que tuvo un encuentro con el Señor, no le preguntó usted al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hermano, buscar la instrucción, la capacitación de lo que Dios quiere que usted haga. Un cristiano, hermano, que no ha entendido el plan de Dios para su vida, es un cristiano frustrado. Es un cristiano que no está contento, no está gozoso, porque no está en el lugar en que Dios lo quiere, en que Dios tiene su ministerio o su llamado. ¿Me está entendiendo?
Amén. Mientras usted no esté haciendo lo que Dios le mandó a hacer, usted no va a ser feliz. Su felicidad está en responder en el plan que Él tiene para usted. Y Pablo es el gran ejemplo para nosotros de que Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Yo quiero conocerlo, yo quiero saberlo. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? Entonces Dios nos llama a todos de una manera diferente. A unos de una manera, a otros de otra manera, pero para todos Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. El Señor tiene un plan diferente y propósito para la vida de cada uno de sus hijos. The Lord has a different plan and purpose for everyone. Cuando Dios llamó a Abraham, qué tremendo. ¿Te imaginas ese hombre Abraham? Su padre se llama Taret y su padre hacía ídolos. Su casa estaba llena de monos, de ídolos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Su padre vivía de hacer ídolos, dioses falsos, y ese hombre vivía en Ur de los Caldeos, y ahí Dios fue y habló con él y lo llamó y le dijo: mira para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios lo llamó y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y ese hombre, dice la Biblia, salió por fe sin saber a dónde iba. ¿Cuántos dicen amén? Él oyó la voz de Dios y él dijo: voy a hacer lo que Dios me diga, no sé para dónde me va a llevar, no sé para dónde me va a mover. Hermano, él tenía esposa, le siguió su padre, le siguió su sobrino Lot y su esposa Sara, y no sabía a dónde iba, pero por la fe dejó Ur de los Caldeos para seguir la voz que le hablaba a él. ¿Cuántos dicen amén? Y ese hombre, a él se le prometió la tierra prometida, era para él. ¿Cuántos dicen amén? Y para su descendencia. También dice la Biblia que Moisés estaba trabajando de pastor con las ovejas de su suegro Jetro, y Dios se le apareció en una llama de fuego. ¿Aló? Y de ahí Dios le dio un llamado a Moisés: ve y liberta a mi pueblo de Egipto. Tremendo, ¿no? Y Moisés dejó eso porque ya Dios le empezó a revelar un plan para usted. Qué bueno es Dios. David era un pastorcito de ovejas. Él estaba muy a gusto allá en el monte cuidando las ovejas de su padre. Pero Dios lo llamó, lo mandó a buscar por medio de Samuel. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios tenía un plan para que él fuera el rey. ¿Cuántos alaban a Dios? Y podemos ver todas las historias de la Biblia. Jeremías, cuando Dios lo llama y le dice: ve y profetiza, y dice: yo no, porque yo soy un niño, yo no sé hablar. Y le dice Dios: tú no digas que eres niño, porque yo te llamé desde el vientre de tu madre, te escogí por profeta a las naciones. Yo voy a poner mi palabra en tu boca y tú vas a decir lo que yo te diga. A cada uno Dios lo llamó. A Salomón lo llamó. ¿Cuántos dicen amén? A Isaías lo llamó con una visión. Vio al Señor. Y así todos ellos tuvieron un encuentro con Dios. Qué bueno es Dios. So Dios espera que usted entienda, que tenga expectativa de el método y el orden que Dios usa para edificar, para bendecir.
Usted tiene que llegar a un conocimiento, una revelación de Dios y de la voluntad de Dios para usted. Qué bueno es el Señor. Dios nos enseña a nosotros. Su palabra es la instrucción para conocer su voluntad. Qué bueno es Dios. Fíjate lo que dice Dios a Pablo en el capítulo 9, verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué tremendo. Este hombre era religioso, muy poderoso en su religión. Tenía cartas de autoridad de los sumos sacerdotes para perseguir cristianos, encarcelarlos, matarlos, golpearlos, castigarlos. Qué triste es vivir ciego con un demonio religioso. Pero una vez que Pablo tuvo la revelación de Cristo, hermano, no nomás fue salvo, no nomás fue perdonado, fue llamado a ser ministro de Jesucristo. Qué tremendo. Ese hombre que antes los perseguía, ahora estaba predicando que Cristo te salva. Ese hombre que mandaba apedrear, ahora lo estaban apedreando. Ese hombre que los encarcelaba, ahora él lo estaban encarcelando. Ese hombre que los obligaba a blasfemar el nombre de Jesús y los azotaba, ahora él lo estaban azotando. ¿Por qué? Porque ahora él había encontrado el plan y el propósito de Dios en su vida. Me acuerdo del hermano Salazar, un hermano ancianito que murió a los 96 años. Fue mi primer miembro que enterré. Él testificaba y me decía: hijo, cuando yo fui salvo, yo era brujo, yo les echaba humo a los predicadores. Pero un día llegó un predicador que no lo pude asustar y me tiró al suelo y me reprendió y oró en lenguas, dice, y yo empecé a temblar, dijo. Y corrí al altar, me entregué a Cristo, dijo. Fíjate el hermano Salazar. Y dice: hermano, cuando yo me fui a bautizar estaba nevado, el río estaba con hielo. Y me gritaban: Salazar, te vas a morir de una pulmonía. No sabían que Cristo ya estaba en mí, decía. Entonces, hermano, qué tremendo cuando alguien se convierte a Cristo. Tú empiezas a dar pasos de fe, a hacer cosas porque Dios te está guiando, Dios te está dirigiendo. Tu vida pasada quedó atrás, ha comenzado una vida nueva en Cristo en tu vida. Gloria a Dios. Y hay gente que te conoció, y hay gente que sabía lo que hacías antes, y algo pasó en tu vida. Un encuentro con Jesús cambió todo. Dale un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Sí, venía gente con Pablo, pero nadie oyó la voz, nadie vio la luz. O sea, la revelación fue para Pablo, no para la gente que estaba con él. El encuentro es personal. Dios, cuando te llama a ti personalmente. ¿Cuántos dicen amén? El encuentro es personal. Gloria a Dios. Porque Dios tiene un plan personal para ti. Dice: y cayendo en tierra, cayendo. Y si usted lee bien, no nomás cayó él, cayó la gente que andaba con él. Pero Dios no se dirige a los demás, Dios se dirige a Saulo. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay veces, hermano, que podemos venir un grupo de gente y una campaña, y unos se entregan y otros no. Unos reciben a Cristo y otros se van como entraron. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese culto, ese llamado no fue para todos, fue específicamente para alguien. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y Saulo
ese día fue cambiado en Pablo. Un plan perfecto, porque Dios es un Dios perfecto. En Romanos 12 dice que Él te puede revelar el plan perfecto para tu vida. Qué bueno es Dios. Comienza Pablo diciendo en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios te dice cómo vas a conocer su voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Él va a tratar contigo, Él va a tratar conmigo, con nuestra manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra manera de pensar va a ser renovada. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra voluntad va a ser sometida, y cuando sometamos nuestra carne y nuestra voluntad y nuestra mente a ser renovada por la palabra y por el Espíritu, entonces Él te revelará cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces tú, al conocer cuál es su voluntad, ahora te toca practicar esa voluntad, practicar ese plan. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es Dios. Gloria a Cristo. Ahora practica cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Qué bueno es el Señor. ¿Qué es lo que Dios te mandó a ti hacer? Gloria a Dios. Yo nunca conocí una persona tan segura del llamado de Dios en su vida como el hermano Tinoco. Ese hombre, Dios lo salvó, lo liberó y entendió que su ministerio era limpiar la iglesia, hermano, y desde las 8 de la mañana hasta la tarde se iba ese hermano. Ahora, él se entregó full time. ¿Cuántos dicen amén? No part time, full time ese hermanito. Gloria a Dios. Y él entendió que ese era el plan de Dios para él. Cada quien tiene un plan Dios para cada quien. Gloria a Dios. Diga conmigo, el mayor propósito es descubrir el plan y propósito de Dios para nuestra vida. Eso es lo más grande. Eso es lo más grande. Esa es la pregunta universal. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de yo llegar a este mundo? Nomás es comer, dormir, trabajar y dormir y otra vez el mismo ciclo. No, no estamos aquí como una vaca, como un animal, nomás sobreviviendo. Estamos aquí con un plan, con un propósito. Hay almas que salvar, hay enfermos que sanar, hay endemoniados que liberar, hay gente que rescatar. Cuando dicen amén, de las llamas del infierno. Pero si nosotros no nos preparamos, las almas se van a perder, la familia se va a perder, las ciudades se van a perder, porque no conocemos el plan y el propósito de Dios. Esta iglesia existe para primeramente alabar a Dios. Cuando dicen amén. Este es un centro de alabanza y de adoración al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores. Y esta es una escuela de profeta donde el Espíritu Santo disipula, enseña, capacita a hombres y mujeres que van a hacer la obra de Dios. La casa de Dios no es nomás un edificio. La casa de Dios existe con propósito divino de Dios. Que se levanten hombres, mujeres, jóvenes, ancianos a hacer la voluntad de Dios. Imagínate Moisés. Sus primeros 40 años él se creía que iba a ser el otro faraón. Él se creía el súper
el superpríncipe de Egipto. Después de los 40, los 80 se creía el que no era nada, el humillado, el miserable, el que su vida ya no servía para nada. ¿Sabía usted que los egipcios no son pastores? Para un egipcio el ser pastor es una maldición. Y Moisés fue llevado a ser ¿qué? Pastor de ovejas. Y cuando él estaba ahí, hermano, cumplió sus 50, sus 60, sus 70, sus 80, y el diablo le decía a voces: Moisés, el otro faraón. Y él se miraba ya en tierra de Medián, trabajando entre las ovejas, en una labor que los egipcios maldicen. Esos 40 años donde Moisés no era nadie, primero vivió 40 años pensando que él era alguien. Después vivió 40 años pensando que no era nadie. Y entonces Dios lo tomó para darle otros 40 años para que supiera que si era alguien en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y en la voluntad de Dios. Por eso es que Moisés muere a los 120 años, no muere enfermo, no muere de riumas, no muere de diabetes, no muere de problemas del corazón. Él subió al monte Nebo, el monte más alto, lo subió a los 120 años, y desde ahí Dios le dijo: mira la tierra que no te permití entrar en ella. La vio Moisés. Sus ojos nunca se oscurecieron, su vigor nunca se acabó, no más que ya era tiempo de partir. Eso nos enseña, como hay gente que ya me enfermé de esto, pues de algo me voy a morir. No, usted no se debe de morir enfermo. ¿Cuántos dicen amén? Reprenda eso. Gloria a Dios. Yo estoy reprendiendo todo mal. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Moisés, hermanos, 40 años desperdició como egipcio, y 40 años aprendió en Medián, porque no sabía que Dios le estaba enseñando el desierto y la humildad, porque iba a llevar a su pueblo por el desierto. A veces no sabemos todo lo que Dios permite que nos pase o que pasemos, pero Él tiene todo en su lugar. Ahora, cuando tú, hermano, te sales de la voluntad de Dios, escuche bien, y ese es el fracaso. El hombre no fracasa porque fracasa, el hombre fracasa porque se sale del plan de Dios, se sale de la voluntad de Dios. Si tú te sales del plan que Dios tiene para tu vida, es fracaso. Tu victoria es estar con Él, andar con Él, hacer lo que Él te manda hacer. Un día el Señor pasó por el mar de Galilea y encontró a Pedro y a Juan, que eran pescadores. Su negocio de ellos eran pescadores. Y estaban remendando las redes rotas. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor les dio un llamado muy raro: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Como que, caray, pescamos peces, ahora pescar hombres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pedro los sigue, y su hermano dejan a su padre y dejan ahí todo y lo siguen. Y hermano, Pedro, trabajando su trabajo, todavía no entendía el llamado que lo llamaba el Señor al discipulado para aprender a ganar almas. Entonces Pedro se fue a pescar con su equipo de trabajo, y entonces Jesús quería predicar a las multitudes, porque Pedro tenía su casa a la orilla del mar de Galilea.
Entonces Pedro, el Señor ve que Pedro ahí tenía la barca y le dice: Pedro, préstame la barca para subirme en ella. Y desde arriba, hermano, porque fíjate las bocinas, el micrófono de Cristo era el aire. Al subirse él en lo alto, el aire llevaba la voz, llevaba la palabra a las multitudes. Jesús era Pentecostés, Jesús no era amados hermanos, no, hermano, él gritaba, él hablaba fuerte. Y él, hermano, ya después que predicó el sermón más grande, porque ahí está el sermón, le dice a Pedro: Pedro, ahora sí, por prestarme tu barca, vamos a pescar. Y Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos agarrado nada. Y el Señor le dijo: cállate, dale mar para adentro. ¿Cuántos dicen amén? Y ya cuando bogaron mar adentro, ¿qué le dijo el Señor? Ya párate aquí, ahora aquí tira la red aquí. Tira la red. Y cuando tiró la red, ¿qué pasó, hermano? Casi se revienta la red de tanto pez. Y cuando Pedro ve la pesca milagrosa, Pedro cae de rodillas y mira a Jesús y le dice: Señor, apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. Y el Señor le dice: desde hoy, el llamado, diga conmigo, el llamado. Y entonces, hermano, Cristo le dio un milagro grande a Pedro. Él vio el poder de la provisión divina de Dios. Después, cuando Cristo es arrestado, Pedro, hermano, lo niega 3 veces. Lo niega y llega en una de las veces que lo niega, maldice a Jesús. Maldice diciendo: yo no conozco a ese hombre, yo no sé de qué me hablan, dice Pedro. Léalo, ahí está en San Juan. Y en eso cantó el gallo y se acordó, porque Pedro dijo: yo iré contigo a la cruz, yo iré contigo a la cárcel, yo moriré también por ti. Pero a la hora de la hora tuvo miedo, no oró. Orar para que no caigáis en tentación. Y entonces, hermano, dice la Biblia que él se salió y lloró amargamente. Amargamente lloró. ¿Cómo le pude fallar a mi Señor? ¿Cómo pude fallarle a mi Señor? ¿Cómo? Y ¿sabes qué, hermano? Pedro ahí tiró la toalla. Y dice San Juan 21:3. Busque ahí San Juan 21:3. ¿Qué hizo Pedro? Volvió a su vida antigua. Aló. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Pedro no hizo lo que hizo Eliseo. ¿Se acuerda qué hizo Eliseo cuando Dios lo llamó? Eliseo quemó el arado. Eliseo mató un buey y les dio de comer a todos los de su vecindario, porque ya se iba al ministerio. Y Pedro, él no se deshizo de sus herramientas, él no se deshizo de su trabajo antiguo. Él tenía todavía la barca, él tenía todavía el chinchorro y las, ¿cómo se llaman? Las redes. Hermano, si él te sacó de allá y tú no te deshaces de esas herramientas, es que estás creyendo que vas a fracasar en el ministerio, y estás pensando fracasar, y estás diciendo: si no me va bien en el ministerio, pues vuelvo al negocio que tenía. Y eso hizo Pedro. Y Pedro dice aquí, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca aquella noche. No pescaron nada,
¿Se acuerda cómo empezó su ministerio? Con una pesca milagrosa. Y aquí hay algo tremendo, hermano. Cuando uno se descarría, no se descarría solo. Dijeron otros hermanitos: nosotros vamos contigo, Pedro. Ay, cuídate con el que se descarría, porque te va a querer jalar a ti también. Y entonces, hermano, ya está saliendo el sol. Y ellos no han pescado ni siquiera una carpa, un charal. Y sabes, hermano, que el Señor acá a la orilla del mar de Galilea ya tenía unas brasas, ya tenía unos pescados ahí en el fuego. Y el Señor, hermano, no como burla, pero les dice: hijos, ¿tienen algo de comer? Y la voz de derrota: no hemos pescado nada. Y luego la voz: tira la red a la derecha. Y Juan el amado dice: Pedro, ese es el Señor. El que se recostaba en su pecho, el de más confianza, conoció la voz. Y le dice: Pedro, es el Señor, tira la red, tira la red. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tiran la red, hace de nuevo otra pesca milagrosa el Señor. Y trae los peces, hermanos. Y cuando Pedro trae los peces, lea la Biblia ahí, se tiró al mar porque estaba desnudo. O sea, él nomás traía como unos shorts. Y lea la Biblia, dice: y como estaba desnudo, se tiró al mar. Esa palabra "estaba desnudo" no está hablando de la ropa. Está hablando que había dejado el manto del Señor, había dejado el manto de la salvación, había dejado el manto del ministerio, así como Adán y Eva habían dejado el manto que Dios les dio de inocencia, de pureza y de santidad, y dijeron: estamos desnudos. Así sintió Pedro esa desnudez, esa vergüenza. Me he apartado del Señor, he dejado al Señor, ya no estoy en el ministerio, ya no estoy sirviéndole a Él. Y se sintió desnudo y se sintió vacío, y entonces se tira al mar, y el Señor lo está esperando ya con unos peces. Y entonces Cristo ya lo agarra personalmente y le dice: Pedro, ¿me amas? Y dice Pedro: Señor, tú sabes que yo te amo, apacienta mis ovejas. No le quita el ministerio, no lo sienta 6 meses, 1 año, que porque falló, como hace el hombre, o las denominaciones, o las religiones. Lo exhorta: ¿me amas? Imagínate, hermano, aquel hombre que dijo: no lo conozco, no sé quién es, y dio su vida por él. Le taladraba, hermano, como algo tremendo el corazón. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y le dijo 3 veces: ¿me amas más que estos? Dijo. Pregunta: más que estos. No estaba hablando de los hermanos. ¿De qué estaba hablando? De los peces. ¿Me amas a mí más que tu trabajo? Te llamé a tiempo completo a ganar almas, no a ganar peces. Y hermano, aconteció algo tremendo, que en el día de Pentecostés lo llenó el Espíritu Santo. Y ya no fue cobarde, ya no fue miedoso. Ahora se paró ante miles de personas y les dijo, porque se vinieron a burlar de ellos: mira, tan borrachos, mira, han bebido vino, mira, hablan en lengua, se mueven raros. Y ahora Pedro se levantó y entre los 11, y entonces alzó la voz y dijo: oídme, aleluya, no estamos borrachos ni hemos tomado vino. Esto es lo que dijo el profeta
profeta Joel que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, y Dios nos ha llenado del Espíritu Santo. Aleluya. Y Pedro, hermano, predicó un sermón. Y les dijo: ese Jesús que ustedes matasteis, les dijo, Dios lo ha hecho príncipe y Señor de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que con pujidos de corazón dijo la multitud: ¿qué tenemos que hacer? Y entonces Pedro le dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esa predicación, hermano, tiró la red. Él tiró la red. ¿Y cuántas almas se ganó en ese mensaje, Pedro? 3,000 almas vinieron arrepentidos, recibiendo a Cristo, bautizándose en las aguas, porque Pedro entró en el plan de Dios. Cuando él se salió, ¿cómo estaba? Fracasado, arruinado. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Lo mismo. Qué tremendo. Hay que meternos con Dios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo aprendió. Dice aquí, Hechos 9. Vamos otra vez a Hechos 9. Oh, qué bueno es Dios. Versículo 6. Dice: él temblando y temeroso dijo: Señor. ¿Qué preguntó? ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos, aquí está el asunto de todo. Si tú no quieres saber lo que Dios quiere que tú hagas, tu vida cristiana será un fracaso. Porque no vas a vivir una vida cristiana como tú quieres vivir. Entonces no tiene sentido. ¿Para qué te salvó Cristo? ¿Para que hagas tu voluntad? No. Te salvó para que hagas la voluntad de Él. Te salvó para que sigas el plan de Él, no tu plan. Y entonces Saulo sí quería saber, porque le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. La mayoría de nosotros no nos gusta que nos digan qué debemos hacer, y ese es el problema. No nos gusta la instrucción, no nos gusta la enseñanza, no nos gusta escudriñar las cosas de Dios. Qué triste. Vas a morir y nunca conociste el plan de Dios. Vas a morir y nunca hiciste la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no te interesó decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo fui en el 91, no me acuerdo qué año fue, pero fue en el 91 o el 92. A mí el que me puso aquí como pastor, primero fue mi pastor, pero después me puso un presbítero que se llamaba el hermano Ismael Castillo. Y una vez el hermano Castillo me invitó a mí y al hermano Aparicio de ir a una convención misionera a Los Ángeles, y nos fuimos con él. Tremendo, hermano, unas convenciones poderosas en Dios. Y me acuerdo que un seminario nos lo dio el hermano Tim Stewart, creo que se llamaba, era un evangelista él, Tim Stewart. Y el hermano nos empezó a decir, dice: yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico y ya iba en mi tercer año para graduarme y salir,
cuando yo empecé a meditar, Señor, ya me voy a graduar, ya voy a salir, ya estudié y no sé ni para qué estudié, no sé cuál es mi ministerio, no sé cuál es mi llamado, no sé en qué área tú me necesitas. Y dice que él entró a la capilla de ahí del instituto bíblico, agarró aceite, se ungió las manos, la cabeza y dijo: Señor, aquí estoy. Si tú no me dices cuál es mi llamamiento, yo no voy a hacer nada, porque yo no sé para qué estoy estudiando aquí. Y dice que mientras él comenzó a orar, le dijo: ¿quién soy? ¿Para qué estoy preparándome? Y dice que el Espíritu Santo le dice: tú no eres apóstol, tú no eres profeta, tú no eres pastor, tú no eres maestro, tú eres evangelista, tú alcanzarás muchas almas para mí. Amados, qué tremendo. Pero ¿por qué ese hombre pudo conocer el plan? Porque le preguntó. Y hay gente que no se atreve a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi talento? Qué tremendo. Hay poder en Jesús. Verso 7: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, porque el encuentro no fue con ellos, con el Señor. Donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Fíjate, Saulo lo cegó la luz, hermano, quedó ciego. Y ahí lo llevan a Saulo de la mano por la calle derecha, en la casa de un hombre que se llama Justo. Y allí él estuvo en oración, en ayuno directo. No comió, no bebió por 3 días directo. Y entonces en la misma ciudad había un discípulo que se llamaba Ananías, y se le revela el Señor en oración y en visión. Le dice: levántate, Ananías, y vete a la calle derecha y a la casa de uno llamado Justo, porque ahí hay un hombre llamado Saulo. Él está orando ahorita y tú vas a ir a orar por él para que recobra la vista. ¿Cuántos alaban a Dios? Y vas a orar para que sea lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Y qué cree, hermano? Cuando aquel varón oyó la voz y lo que Dios le decía, le dice: Señor, ¿estás seguro por quién me mandas tú que yo vaya a orar? Ese es un diablo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que nos persigue, él es el que nos encarcela, es el que nos mata. Y tú dices que vaya y ore por él. Y le dice el Señor a este varón: él va a ser un instrumento grande en mis manos. Él llevará mi evangelio y mi nombre a los reyes y a los grandes, dice, y le mostraré lo mucho que va a sufrir por mi causa, le dijo el Señor. Hermano, lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Qué le podía reclamar Pablo al Señor cuando lo apedreaban, cuando lo azotaban con vara? ¿Qué le podía reclamar si él se lo hacía a sus hijos? ¿Y nosotros qué reclamamos, hermano? No hay nada que reclamar, más que someternos al llamado de Dios. Fíjate, cuando llega este hombre y toca la puerta, ya Saulo lo estaba esperando. Y ya que el hombre iba, no era diácono, no era pastor, no era nada, era un discípulo, pero lleno del Espíritu Santo. Y cuando entra, lo primero que le dice Ananías, le dice: hermano Saulo, le dijo. ¿Qué le quiso decir, hermano Saulo? Ya estás salvo, ya eres hermano, ya eres hijo de Dios. Y le empezó a decir el Señor que se te manifestó en el camino a Damasco. Le empezó a dar palabra de ciencia en todo. Me ha enviado a que ore por ti, para que recobres la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo, porque llevarás este evangelio a reyes y gobernantes y a todo el mundo. Y fíjate, hermano, este hombre hizo lo que no hizo Pedro, ni Juan, ni nadie más. Porque este hombre entendió su llamado, entendió el plan de Dios para su vida.
Qué tremendo. Descubre, hermano, la comunión con el Señor en oración, el estudiar la palabra de Dios. Qué bueno es Dios. Aleluya. Y tener un corazón dispuesto a obedecer. Orar, leer la Biblia, disponer tu corazón a obedecer. Y tener una completa confianza en el Señor, aun cuando tengamos que sufrir por Él. Hermano, tú quieres ver a un hombre lo que ha sufrido por Cristo. Nadie sufrió más que Pablo. ¿Sabía usted? Nadie, hermano. A Cristo lo azotaron con vara una vez, a Pablo 3 veces. Pablo fue apedreado, Pablo sufrió naufragio, Pablo sufrió mordida de víbora. Hermano, usted lee la vida de Pablo y sabe por qué ese hombre era más que vencedor, y sabe por qué él dice: yo voy de victoria en victoria. Lea las cartas de Pablo. ¿Sabe por qué? Porque él tenía un secreto, y él dijo en Romanos: las aflicciones presentes, dijo, no se pueden comparar con la gloria venidera que me espera en el Señor. En otras palabras, venga lo que venga, pase lo que pase, yo sé para dónde voy, yo sé lo que me espera. ¿Cuántos dicen amén? Porque tu llamado no es un llamado por un año ni por unos meses, tu llamado es eterno. Porque Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y me espera la corona que el juez justo me dará a mí, y no nomás a mí, a todos los que aman su venida. Tu llamado no es temporal, tu llamado es eterno. Por eso dice la Biblia: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no vienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un llamado contigo para siempre. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida para siempre. Este es el tiempo, hermanos, donde nosotros vamos a tener que hacer decisiones de dejar cosas que nos están estorbando. Hay cosas que nos estorban en hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que nos impiden el andar con Dios. Y en este año, hermano, vamos a tener que hacer decisiones fuertes. Qué tremendo. Quizás hay amistades que te incitan al mundo, a la carne, a pecar. Va a tener que dejar esas amistades. ¿Por qué, hermano? Porque si tú quieres, pues si no quieres, pues vas a seguir igual. Pero yo estoy hablando de alguien que quiere. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero este año, hermano, que nada ni nadie me impida a mí de cumplir el propósito que Dios tiene en mi vida. ¿Por qué, hermano? Porque eso es lo más importante. A quien tenemos que agradar es a Dios. ¿Aló? La gente nunca la vas a complacer, hermano. La gente siempre va a hablar de ti, bien o mal, lo que sea. Pero tú no estás para agradarlos a ellos. Tú estás para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué bueno es Dios, hermano. Aleluya. Póngase de pie. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Hazme como quieras, hazme un nuevo ser.
Hermano, estamos en las manos de Él. Él que arranque lo que no sirva. ¿Cuántos dicen amén? Que añada en nosotros lo que hace falta. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que no necesitamos en nuestro carácter, en nuestro lenguaje, en nuestro pensamiento. Qué tremendo, ¿no? Dice la Biblia, hermano, que la cizaña la siembra Satanás cuando estamos dormidos. Cuando estamos dormidos, él puede plantar pensamientos negativos. Y tú tienes que estar listo para arrancar esa cizaña de tu mente. Porque el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Y qué es la buena semilla? La palabra de Dios. Recibe la palabra, hermano. Recibe la palabra. Todo pensamiento negativo, deséchalo de tu mente, de tu corazón. Recibe la palabra. Porque la palabra es fe. La palabra es vida. La palabra es santidad. La palabra es justicia. La palabra es prosperidad. La palabra es victoria. Tú recibes la palabra. Cumple en mí tu propósito, Señor. David así le oró a Dios. Le dijo: Señor, mis tiempos están en tus manos. Amén. Hermano, tú no sabes qué tan larga está la vida. Yo no sé. Y aún eso lo oró David. Le dijo: Señor, mi vida está como la palma de mi mano, dijo. Cuéntame cuán largo es mi camino, dijo. Quería saber David. ¿Sabe cuántos años vivió David? 110. Un hombre que amaba a Dios. No un hombre perfecto, un hombre que cometió muchos errores. Pero eso no quiere decir que no ames a Dios. Cometemos muchos errores porque somos humanos y porque tenemos un cuerpo con una naturaleza pecaminosa. Pero tu corazón, ¿cómo está tu corazón? Amén. En tu corazón tú no deseas ofender, ni herir, ni lastimar, ni hacer nada de eso. Pero muchas veces nos pasa como a Pedro: ponte a orar, nos ponemos a dormir. Levántate a orar. La carne es débil, Pedro. No, Señor, yo traigo mucho sueño. Mucho sueño, Señor. Levántate, te va a salir la tentación, no vas a tener las fuerzas para enfrentarlas. Y eso nos pasa a nosotros. Por eso Satanás, lo primero que él busca es destruir nuestro altar, que no tengamos oración, comunión con Dios, para que no tengamos fuerza y poder. Pero esta noche, hermanos, aleluya, ¿cuántos dicen: Señor, heme aquí? Aquí estoy, Señor. Yo quiero que tu plan, que tu propósito se cumpla en mi vida. Si hay alguien que necesite oración, hermanos, no hay que irnos sin antes orar y decirle: Señor, trabaja en mí, Señor. Produce en mí el querer como el hacer tu buena voluntad. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. No me elegisteis a mí, dijo el Señor, yo te elegí a ti y te puse para que lleves mucho fruto, porque en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. Y esta noche, aleluya, mi hija, pueden cantar una alabanza de adoración. Y así, hermanos, si usted dispone su corazón este año: Señor, en este año hágase tu voluntad en mi vida. Amén. Venga aquí a este altar, vamos a orar y luego porque tenemos trabajo que hacer este año, hermano. Amén. Y tenemos que disponer nuestra vida y decirle: Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor. Yo no puedo, pero con tu ayuda. Yo no sé, pero tú dame revelación.
Abre mis ojos para ver, abre mis oídos para oír y pon el mover de tu espíritu en mis piernas para caminar contigo, Señor. Unge mis oídos, unge mis ojos, unge mi boca, unge mis manos, unge mis pies, Señor. Oh Padre, yo quiero andar contigo este año y yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida este año. Señor, glorifícate en este año en mi vida. Enséñame tu camino, muéstrame tu senda, muéstrame lo que tú quieres que yo aprenda, Señor, en este año. Ayúdame a buscar en los días de estudio, en los días de la enseñanza, para equiparme, para prepararme, para saber, para conocer tu voluntad, mi Dios. Oh, en el nombre de Jesús.